Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. En español, los católicos, los cristianos son una cuerda de flojos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Todos vayamos con alegría al encuentro del Señor. ¡Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor! Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Todos vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Todos vayamos con alegría al encuentro del Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra
y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno de los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este le respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo, pidiéndole sabiduría, entendimiento, para ser hábiles en el trabajo del Evangelio, para ser hábiles a la hora de predicar, para ser hábiles a la hora de llevar la palabra de Dios. Que no nos quedemos dormidos, que hoy el Espíritu Santo despierte en nuestros corazones el deseo de trabajar en la obra de Dios. Digamos todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es viernes y la palabra de Dios nos trae una enseñanza que ustedes y yo jamás en la vida podemos olvidarla. Que si ustedes y yo olvidamos esta enseñanza de la palabra de Dios hoy, vamos a ser unos siervos malos, unos siervos perezosos, que escondimos nuestro tesoro debajo de la tierra y no pusimos ese talento a trabajar. Que si ustedes y yo en este día no tomamos la iniciativa de trabajar, porque los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar, entonces Dios nos va a pedir cuentas y cuentas caras. Miren cómo el evangelio de hoy termina. San Lucas capítulo 16 versículo 8. Vamos a escribirlo en los comentarios. A ver, este evangelio no te lo pierdas, porque resulta que ustedes y yo no queremos trabajar en la obra de Dios. Y me da tristeza decirlo. Le hemos dejado todo el trabajo al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, y ustedes y yo no queremos evangelizar, no queremos trabajar. San Lucas capítulo 16 versículo 8. Vamos a abrir la Biblia todos. Vamos a abrir la Biblia todos y vamos a buscarlo para que ustedes se den cuenta las palabras finales del evangelio. Para que ustedes se den cuenta lo que Jesús dice.
Y vamos a ver que tiene gran razón al decirlo. Es un jalón de oreja a los cristianos. Es una reprensión de un Señor. Es una cachetada, Padre, que me da la palabra de Dios. Porque me he flojeado y me he dormido. Porque me he quedado de brazos cruzados y no he hecho nada por evangelizar, por trabajar en el reino de los cielos. Porque solamente me he dedicado a las cosas de la tierra. Fíjense cómo lo dice Jesús. Oído al tambor, paren la oreja. Los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Repito, los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Una vez más para que usted lo pueda captar, analizar, y ya se lo explico en español. Los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. En español, los católicos, los cristianos son una cuerda de flojos. Los católicos, los cristianos son una cuerda de dormidos. Los católicos, los cristianos son una cuerda de personas perezosas que se han quedado dormidas de brazos cruzados mientras que el mundo va creciendo, mientras que el mundo va haciendo crecer sus negocios. Miren, y no es una mentira, es una realidad, es una realidad. Es una realidad tan cierta como el sol que está alumbrando en este día. Es una realidad tan cierta como el aire que usted está respirando, que ustedes y yo nos hemos quedado dormidos, nos hemos quedado de brazos cruzados, que ustedes y yo nos hemos conformado solamente con oír, pero no estamos trabajando en la obra de Dios. Los que pertenecen a este mundo son hábiles en sus negocios, prosperan, crecen, se vuelven ricos, millonarios en sus negocios, trabajan todos los días. Usted le pregunta a alguien qué va a hacer durante la semana, dice a trabajar para ganarme el pan para la mesa, a trabajar porque tengo una empresita, a trabajar porque tengo una finca. Y usted le pregunta a un católico, a un cristiano qué va a hacer y dice a trabajar también. Oye, ¿y va a leer la Biblia? No tengo tiempo. ¿Y va a hacer oración? No tengo tiempo. ¿Y va a ir a la misa? No tengo tiempo. Los cristianos nos hemos dejado absorber. Los cristianos hemos entrado en un letargo, en un sueño tan grande que aunque somos muchos, nos hemos quedado dormidos. Y yo quiero que en este día ustedes y yo veamos la comparación. En el libro de los Hechos de los Apóstoles quiero colocar varios ejemplitos de cristianos que no se quedaron dormidos, de cristianos que fueron ejemplo para nosotros, que nos demostraron con su vida, con su valentía, con su palabra, que debían trabajar. Vamos a ver en la Biblia, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vámonos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, para que usted se dé cuenta y yo también. Capítulo 3, versículo 6, repito. Abre la Biblia y léela conmigo, por favor, porque es tiempo de despertar, es tiempo de colocarnos las pilas, es tiempo de colocar los pies en la tierra y decir, ¿qué voy a hacer por la obra de Dios? ¿En qué voy a trabajar? ¿Para qué soy bueno? Para colocarme a trabajar en las cosas de Dios. Hechos, capítulo 3, versículo 6. Oigan, vamos con Pedro. Pedro, desde el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 3. Cuando él vio a Pedro y a Juan que entraban en el templo, le pidió limosna. ¿A quién se refiere? Al paralítico. Había un paralítico, una persona paralizada. Le pidieron dinero. Oigan, cuando él vio a Pedro y a Juan entrando en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo, míranos.
El hombre los miró fijamente esperando que les diera algo. Pedro le respondió, oído al tambor, no tengo plata ni oro. Repito, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó y de inmediato se le fortalecieron los pies y los tobillos. De un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Y entró con ellos en el templo caminando, saltando y glorificando a Dios. Pedro y Juan, discípulos de Jesucristo, sin necesidad de tener oro y plata, hicieron que una persona se pusiera a caminar de un brinco y se pusiera a alabar y bendecir a Dios, alabar y a bendecir al Señor, alabar y a glorificar a Dios. Y fíjese, ese esposo que usted tiene, esa esposa que usted tiene, esos hijos que Dios le dio y esa familia suya está dormida, está paralítica, está acostada y no se ha levantado porque usted todavía no ha sido un hijo de la luz astuto para levantarlo. Ese familiar que está en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en el pecado, no se ha levantado porque usted tiene oro, tiene plata, tiene dinero, pero todavía no tiene a Dios, pero todavía no es valiente para anunciar a Jesucristo. Pedro y Juan, ni oro ni plata, pero tenían a Cristo y a esa persona la hicieron levantar. Ustedes y yo tenemos a Cristo, decimos ser cristianos, y muchos de nuestros familiares en la cama, tirados, paralíticos en la fe, porque ni siquiera a misa van. ¿Cómo la ven? Vámonos con otro ejemplo. Vámonos con otro ejemplo. Ahí mismo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, desde el versículo 5 y siguiente. Felipe, Hechos 8:5. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacían, todos recibían unánimemente la palabra de Dios. Escuchen. Porque los espíritus impuros daban grandes gritos y salían de muchos que estaban poseídos. Y un buen número de paralíticos y lisiados quedaron curados. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Oído al tambor. Desde hacía un tiempo vivía en esa ciudad un hombre llamado Simón, el cual con sus artes mágicas tenía deslumbrado a los samaritanos y pretendía ser un gran personaje. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le seguían y decían: este hombre es la fuerza de Dios, esa que llaman grande. Y lo seguían porque desde hacía tiempo los tenía seducidos con magia. Pero, cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba la buena noticia del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, todos, hombres y mujeres, se hacían bautizar. Miren lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 5 y siguiente. Que había una persona que tenía gran fama, gran estima y deslumbraba a todos, los tenía atónitos, deslumbrados, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero cuando Felipe, discípulo de Jesucristo, seguidor del Señor, llegó a ese lugar y predicó la palabra de Dios, evangelizó, anunció la buena nueva, se puso las pilas, se puso a trabajar, aquel pobre mago, aquella persona que era conocida, fue aplazada y fue apartada por la palabra de Dios. Por eso llegó a decir Jesús: los hijos de la oscuridad, los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. ¿Cuántas personas están cegadas por la brujería?
¿Cuántas personas cegadas por la hechicería? ¿Cuántas personas cegadas por la magia, por la superstición? Que el muerto bajó, que hay que llevarle comida al muerto. ¿Qué cuento? Que hay que hacer un pacto con el diablo, que hay que leer la carta. ¿Qué cuento? ¿Cuántas personas en la familia están viviendo así simplemente porque ustedes y yo somos una cuerda de flojo? Perezosos, que no queremos evangelizar, que no queremos predicar, que no queremos llevar la palabra de Dios. Y hoy Jesús nos dice: deje de ser dormido, póngase las pilas, póngase a trabajar, aprenda del ejemplo de Felipe, que no le tuvo miedo al mago, y eso que era conocido, fue y predicó la palabra de Dios, y todo aquel pueblo salió de la brujería, de la hechicería, de la magia, de la superstición, y nuestras familias involucradas en ese mundo y en ese ambiente, porque ustedes y yo no hemos querido quitarle los piojos que le han pegado. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? La palabra de Dios nos llama la atención y nos jala las orejas. Dice una señora: padre, no me tire pedrada. Bueno, no es con usted, es con el de al lado. Oiga. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 13. Otro ejemplito de que si hay en los hijos de la luz, de que si hay que despertarlos, y es lo que yo estoy haciendo con ustedes, con la palabra de Dios. No me crean a mí, crean en la palabra de Dios. Agarre los textos que le estoy dando y repáselos, léalos, comparta esta palabra para que llegue a las personas. Deje el miedo, deje la flojera, deje la pereza, vuélvete en una persona que si no sabe lavar, présteme la batea y con mucho cariño lo voy a hacer. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 13 y siguiente. La historia de Lidia. Oigan, y el sábado nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a la orilla del río, donde suponíamos que habría un sitio para orar. Nos sentamos y dirigimos la palabra a las mujeres que se habían reunido. Había entre ellas una mujer llamada Lidia, negociante en púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de bautizarse junto con su familia, nos pidió: si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse a mi casa, y nos obligó a hacerlo. Otro ejemplo, ahora es Pablo, ya no es Felipe, ahora es Pablo. Ya no es Pedro, ahora es Pablo, seguidor de Jesucristo, discípulo del Señor. ¿Qué pasó con Pablo? Se puso a buscar un lugar para hacer oración y se encontró con varias mujeres y les predicó la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que había una mujer llamada Lidia, que era fabricante, que era comerciante, que era una persona que trabajaba con telas, que había crecido en sus negocios rápidamente, que tenía fortuna. Pero cuando Pablo le predicó la palabra de Dios, aquella mujer cambió tanto de que se bautizó ella y toda la familia. Miren, lo que dice Jesucristo es verdad. Los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Usted no le ha predicado a su esposa, usted no le ha predicado a su esposo, usted no le ha predicado a sus hijos, a su familia. Sí, padre, lo he hecho. Usted no ha predicado en su trabajo, en los lugares donde va. Sí, padre, lo ha hecho. Pregunto, ¿te han hecho caso? No, padre, nadie me hace caso, nadie se convierte. ¿Qué significa? Que los hijos de la oscuridad son más astutos que los hijos de la luz, y nosotros, los que predicamos la palabra, nos hemos quedado dormidos. Nos hemos quedado dormidos y el enemigo está haciendo fiesta. Hay cualquier trabajo por hacer.
hay cualquier mandado, pago, y esas personas se van a hacerlo. Pero hay una misa, hay una evangelización, hay que leer la Biblia, y nuestra propia familia no lo hace. Miren lo que hizo Lidia, aprenda de Lidia. Cuando escuchó hablar de Jesucristo, se fue a la casa y todos se bautizaron, se convirtieron al Señor. Usted abrazó la fe, usted está escuchando esta palabra, el Evangelio del día de hace tiempo, y todavía tu familia no se ha convertido al Señor. ¿Qué está pasando? Lidia nos dio un ejemplo de que se convirtió en hija de la luz despierta. Nosotros somos los propios dormidos. Ustedes no, los que no escuchan el Evangelio, para que no me pongan bravos. Y termino con Apolo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24. Para que usted se dé cuenta lo que hizo Apolo, que no le importó. Apolo se preparó, y esto con los hermanitos evangeliquitos, también hay para ustedes. ¿Por qué han crecido las sectas protestantes? ¿Por qué los católicos se han convertido en evangélicos? Por culpa suya y por culpa mía, porque no hemos predicado y no nos ha importado la fe. Miren el ejemplo de Apolo. Oigan, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24. Paren la oreja. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Había sido iniciado en el camino del Señor y lleno de fervor exponía y enseñaba con precisión lo que se refiere a Jesús. Aunque no lo conocía otro bautismo más que el de Juan. Comenzó a hablar con decisión en la sinagoga. Después de oírlo, Priscila y Áquila se lo llevaron con ella y le explicaron más exactamente el camino del Señor. Versículo 28. Refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrándoles por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Discutía, refutaba, les enseñaba y les explicaba vigorosamente, con valentía y sin miedo. Ustedes y yo, católicos, cuando vemos a un evangélico con la Biblia diciendo mentira, no somos capaces de refutarle, de decirle y de enseñarle. Los hijos de la oscuridad son más astutos que los hijos de la luz. Nosotros, los hijos de la luz, nos hemos quedado cruzados de brazos, mientras que las sectas protestantes andan explicando y predicando la palabra de Dios. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Católicos dormidos, católicos inclencos, católicos light. Y aquí nos cubre a todos, porque todos nos hemos quedado dormidos y por eso las sectas protestantes están haciendo estrago. El día en que los católicos agarren la palabra de Dios, hagan oración, la estudien, se preparen, y ahí están los videos. Busca en YouTube la confesión, busca en YouTube Santo Rosario, busca en YouTube el Purgatorio, Padre Marcos Galvis, y el Padre Marcos Galvis ha dado todos estos temas para que usted se forme, para que usted se instruye. Y ese día que usted agarre la Biblia, se forme y se instruya, verán, señores, a los evangélicos pasar trabajos, porque huirán, no resistirán a la sabiduría que viene de Dios. Los judíos se quedaban callados porque Apolo le predicaba la palabra de Dios. Que hoy aprendamos que debemos ser hijos de la luz y debemos ser astutos a la hora de predicar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Los esperamos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el padre Marcos Galvis.